Bueno, para los que nos están viendo en el canal de YouTube, ahora vamos a hacer una muestra. Estamos con los estudiantes de cuarto año de la orientación comunicación para hacer una nota que va a salir por dos lados. Por un lado se va a subir a YouTube y por otro lado la vamos a compartir en nuestra revista escolar. La persona que está sentadita acá es Raúl Corso, preceptor muy querido del IPEN 112, a quien vamos a entrevistar y le vamos a hacer unas preguntas. Primero vamos a mostrar a los chicos, ahí lo vamos a ir mostrando a todos los que están acá. Muy bien, no se tapen, eso, bien maduro, pues están todo el día con el teléfono sacándose fotos, muy bien, ahí está. Y le vamos a repetir el aplauso a Corsito acá que lo tenemos. Gracias. Y ahí sí más cerquita. Bueno, le voy a preguntar, yo voy a hacer la primera pregunta y después ustedes se van animando, ¿está con alguna? La primera pregunta nos va a servir de contexto. Le voy a preguntar a Raúl que nos cuente dónde nació, cómo vivió su infancia, en qué lugar, y bueno, que nos cuentes del lugar de donde vos vivías, ¿qué te acordás? A ver, dale. Bueno, yo nací en la ciudad de Cruz del Eje en 1964, en noviembre el 22 de noviembre de 1964. Ahí mi papá y mi mamá eran de ahí, somos 6 hermanos, yo soy el segundo de los mayores, con una diferencia de la mayor de 10 meses. O sea, nos llevamos 10 meses con mi hermana. En el mismo año somos nacidos los dos, ella en enero y yo en noviembre. O sea que por ahí tenemos la misma edad. O sea, tenemos los mismos años, pero ya después ya cumpleaños ya se me va. Se te va un poquito. Fui a 2 escuelas primarias en Cruz del Eje, en una estuve hasta primer grado, de jardín primer grado, y nos cambiamos de barrio, así que cambiamos de escuela, porque ya la primera escuela nos quedaba muy lejos. Y ahí termina el secundario, que hacíamos séptimo grado. ¿Con el guardapolvo? Sí, usábamos guardapolvo, sí. Y íbamos hasta séptimo grado. Y hay varios profes que tenemos aquí en la escuela que han ido también a esa escuela. Susana Romera, Daniela Ariosa, Laura Romera, Mónica, todos esos hemos ido ahí porque éramos casi del mismo barrio. Sí, ponele Susana, ella iba un grado más que yo, 1 o 2 grados más que yo, iba junto con mi hermano. Daniel íbamos ahí en la misma escuela, que en una escuela del centro, ahí de Cruz del Eje. Era la Escuela Nacional 277, Jujuy. Todavía está, pero está en otro lugar, se cambió. Cambiaron la escuela porque era una casa antigua, vieja. Contame algo más de ahí, de de tu infancia, qué es lo que hacían. Era divertido. Íbamos a la escuela, jugábamos. En ese tiempo eran otras crianzas, no como la de hoy. Ponele yo y mi hermana, que éramos los mayores, o sea, se comía todo. Un día lo tocaba a uno lavar los platos y el otro enjuagaba y guardaba. Éramos 6 hermanos más con mi mamá. Mi papá no, porque no estaba todo el día trabajando. O sea, salía a la mañana, volvía a la noche. Era ferroviario, esa época era ferroviario. Así que entraban 5 y media de la mañana, salían 2 de la tarde, o sea. Acá hay algo muy importante que José está diciendo, que a mí me gustaría que, si bien no es parte de la nota, porque no es sobre su vida, pero sí lo toca. Cruz del Eje es una ciudad que, como Sebastián Elcano, en algún momento de su historia, el tren era parte fundamental de su vida y dejó de pasar, no vino nunca más. Claro, el tren marca la historia del pueblo, porque aparte estaban los talleres ferroviarios. Un taller ha quedado el playón nomás, porque se destruyó todo eso. En el año 78 se destruye todo eso. Para que tengan una idea, tenía como 600 metros de largo el taller y 100 de ancho. Adentro de esos talleres había oficinas, carpintería, tornería, fresa, soldadura, tapicería, porque se arreglaban todos los vagones. Los vagones y trenes se arreglaban ahí. Había como 700 puestos ferroviarios,
700 empleados ferroviarios. Imagínense ustedes en el Cano, llega a haber 700 empleados, o sea, es una actividad económica muy grande. Aparte estaba, la más centrada era el ferrocarril y la demás era toda zona rural de agro. O sea, se cultivaba y se sembraba pimientos, tomate, toda clase de verdura. Se sembraba algodón y también aceitún, plantas de aceitún. Mi papá trabajó, entraban en ese tiempo, salían de la escuela técnica, iban al servicio, que era a los 20 años, servicio militar obligatorio, que eran a los 20 años, cuando salían de allá, el que iba a la escuela técnica por lo general entraba a trabajar al ferrocarril. Directamente. Así que mi papá entró como a los 20 años, a los 42, trabajó 22 años hasta que cerraron. Mientras de eso ya trabajaba en una escuela técnica que era de Villa de Soto. Tenemos un dique muy grande que debe ser el de mayor longitud de Sudamérica. Creo que tiene como 3 kilómetros. Creo que fue inaugurado, si usted me corrige, por el presidente Ilía, ¿puede ser? Claro. Era de Cruz del Eje. Claro, vivía en Cruz del Eje. Claro. Vivía y atendía ahí en Cruz del Eje. ¿Usted lo conoció? No. La infancia los tenían zumbando, los tenían a rajatabla. Se iba de la escuela a la casa, trabajar, jugar con los primos, irse a la casa de los primos. Más que todo no. O sea, no teníamos tecnología en esa época como hoy. O sea, eran juguetes que hacíamos, inventábamos y juegos que jugábamos, qué sé yo, a la payana, saltábamos la piola, jugábamos a la escondida. Hoy no ves a ninguno casi con esa clase de juegos. Hoy teléfono en mano y no sé. Y bueno, después en el año 70, en el 77 salgo del primario y en el 78 entro al secundario. Yo iba a una escuela técnica en esa época, siempre o a hoy también la escuela técnica tiene un año más que todos los otros secundarios. Las escuelas agrotécnicas o técnicas. O sea, hoy son 7 años, en esa época que iba yo eran 6 años. Porque los otros bachilleratos comunes eran de 5 años. Así que ahí egresé, fuimos de viaje de estudio a Bariloche con un grupo éramos como 40 la promoción mía. ¿Cómo será que hacíamos rifa, bingo, nos íbamos a cosechar aceitunas los sábados ahí a unos campos que nos llevaban y los traían y los pagaban? Con eso juntamos plata para ir y algo para gastar, no era que llevábamos un fangote de plata. ¿Cómo será que del viaje tenemos 2 fotos nomás? Del viaje de Bariloche tenemos 2 fotos. Pero no sé por qué tendríamos 2 nomás, porque no habría mucho. El año pasado unos compañeros de la promo esa, de la promo 83, que soy yo, empezaron a armar el grupo. Bueno, los contactamos todos, hay como 4 o 5 que ya no están. Ya están allá arriba. Están allá. Y bueno, y pasaban las fotos, tenemos 2 fotos nomás del egreso, de todo eso, tenemos 2 fotos. Que al egreso, todo eso lo hacíamos en la escuela, algo simple, era un tipo brindis, nada más, no había fiesta, no había nada. Y era con la misma ropa que íbamos todos los días a la escuela, camisa, corbata y vaquero. O sea, no había mucho lujo. No, yo ni sabía que existía Sebastián Elcano. Yo salgo del secundario, estuve un año en Neuquén, por ahí me pierdo la fecha, no sé en qué año me quedo. La cuestión que después vuelvo porque mi mamá estaba muy enferma, me vuelvo a Cruz del Eje, pasa 3, 4 meses y ella fallece porque tenía leucemia. En esa época le estoy hablando casi 40 años atrás, 30. Claro, y no había tanta tecnología o medicina como hoy. Capaz que hoy dura un tiempo más. Ahí fue muy rápido, en 3, 4 meses fallece. Bueno, y en eso, ahí a media cuadra vivía la profe Susanita Romera.
Y el padre de él era ferroviario y a la tarde tenía un taller de soldadura y herrería. De soldadura y herrería. Y bueno, yo empiezo a trabajar con ellos ahí. O sea, les ayudaba, empecé a trabajar. Y el padre, un día me dice el padre de Susana, ¿vos conoces a Sebastián Elcano? No, le digo, ni idea, ¿dónde queda eso? No, me dice, Susana está allá. Sí, le digo, sé que está allá, Susana. Dice, creo que van a necesitar un preceptor, me dice. ¿No querés anotarte vos para allá? Bueno, dale, le digo yo, total. De paso conocíamos algo, si salía. Me dice, no hay nada seguro. Cuando venga ella, porque Susana iba cada tanto, dice, vení para que hables vos con ella. Así que fin de semana va Susana con Daniel, ya vivía con Daniel Arias, sí, y eran casados con Daniel, que también era de Cruz del Eje. Y bueno, llega el che, me dice, mira, están necesitando un preceptor, dice, porque para el albergue de varones, dice, te anoto. Bueno, ella, la cuestión que me lleva los papeles, me anota todo. Eh, Así que al poquito tiempo me llaman, me vengo. Le digo, ¿cómo hago para ir? Le pregunto a Susana, Daniel. Me dicen ellos, tenés que irte hasta la dormida, hasta Dianfune, un colectivo de la dormida. Tenés otro colectivo más, dice, de Dianfune a la dormida. Y ahí tenés que esperar uno que viene de Córdoba, que va a Río Seco. Así que bueno, yo venía con un julepe porque no sabía para dónde iba a ir para, ¿viste? Pues preguntando. Y así te dedo para atrás. Y claro, el colectivo te dejaba en Santa Elena. Ahí esperé. Ahí me bajé, esperé un 5 de julio del año 89. Un frío hacía, un viento, recién estaban arreglando para hacer la ruta. La ruta está nueva. En eso llega un señor que yo no lo conocía, que salía de acá del Cano hasta la ruta que hacía en el transporte de Oca en esa época, que era Nelson Cugat, un hombre muy conocido de acá de la zona, familias muy nativas de acá. Y él me dice, yo voy al Cano, ya se estaba oscureciendo, ya en invierno ya se oscurece temprano. Me dice, yo tengo que pasar a un campo, dice, y después voy al Cano. Yo ahí no, más ni la pensé 2 veces, le digo, bueno, vamos. Digo yo, a ver si no entra nadie más. En esa época había pocos vehículos, no es como hoy que casi todo el mundo tiene un vehículo. En ese tiempo era muy poca gente la que se manejaban con vehículos. Les aclaro, por eso que le digo yo, más vale irme en este y no estar esperando horas y horas. Así que nos fuimos a un campo ahí en La Masa, que entraba, fue a ver unos animales. Una señora muy buena, me vio con cara de hambre, aparte yo era flaquito, pesaba 55 kilos, era súper flaco. Me dice, ¿quiere tomar café? Dice, mate cocido. Sí, le digo, así que la señora, una taza grande de esas de enlosadas que venían antes, y con pan casero. Así que me le senté y le di a ella. Terminaron de ver los animales, vinimos al Cano, ya era de noche. Tenía que hablar con ese tiempo, estaba de director el ingeniero Oscar Camaño. No le decíamos gringo después, más conocido con ¿Y ahí lo conociste? Ahí llegué yo a la escuela y conocí al gringo Camaño. Me acuerdo, llegué a la escuela, tuve que esperar. Con el primero que hablé fue con Mario Carballo. Mario Carballo era el portero de la escuela. Él como que les daba la bienvenida a todos los que llegaban, conversaban. Sí, muy buena persona, Mario. Lo traté muchos años. Y bueno, después hablé con el gringo, mira, me dice el gringo, el director, nosotros estamos viviendo acá, nos prestan una casita frente a la plaza, que era de Chocho Bázano, del señor Chocho Bázano. Así que me dice, te queda unos días ahí ya. Y justo ya salíamos de vacaciones, porque siempre antes salíamos antes o el 9 o antes del 9 de julio de vacación. Así que estuve 4 días y salimos de vacación. Aparte, ese año
hizo mucho frío y en vez de 2 semanas de vacaciones fueron 3 por el frío. Así que prácticamente que saqué el sueldo limpio, ¿sabes? Sin trabajar casi. Hola, buen día. Buen día. Soy Tatiana Córdoba y le quería preguntar cómo se sintió usted el primer día como que pasó acá, entró al colegio y, o sea, qué sensaciones tuvo al saber que entraba en una nueva etapa, o sea, un nuevo camino en su vida. Bueno, en ese tiempo era la escuela primaria. O sea, en ese tiempo era la escuela primaria, porque la escuela, como hacía poco que había sido creada, tenía 2 años, año y medio, 2 años de creada, funcionaba en el edificio de la escuela primaria, de la Carpani Costa. O sea, ahí los chicos creo que tenían clase del secundario, entraban 5 de la tarde a 10 de la noche o 10 alguito. O sea, sí, era como algo nuevo, era una expectativa nueva y avanzar. O sea, nunca había trabajado con chicos, o sea, una experiencia nueva. Y se va aprendiendo, con el tiempo se va aprendiendo, no es que uno se la sabe. Con los años aprende, es más, los mira a los chicos y ya saben más o menos qué es lo que están pensando. Sí, muy buena, todavía me acuerdo entrando ahí por el pasillo de la escuela grande. Bueno, mi nombre es Tatiana Montenegro y le quería preguntar si hay alguna anécdota que tuvo que no va a olvidar. Mira, anécdota, montones, qué sé yo, con los chicos, por ahí se vive todos los días, hay una anécdota. Un montón de chicos diferentes, no sé los chicos que habrán pasado, que con esto que me jubilé he tenido un montón de saludos de chicos ya con familia, hijos, o sea, y te agradecen. No sé, una anécdota, que el otro día me hacía acordar un chico que yo me había olvidado, Gustavo Rosales, le decíamos Bebucho, que eran de Puesto Castro el chico. Y el hermano de él era Chiquín. Este era Bebucho y el otro era Chiquín. Cuando empezamos a hacer la radio para el cole, que le hicimos allá en el albergue viejo, que armamos todas las cabinas. Soldábamos, machimbrábamos, trabajábamos con él y Sebastián Mendoza era otro chico. Me dice, si vos los llamaste, dice, estábamos de vacaciones, dice, y en ese tiempo venían los que tenían que rendir, nada más. Estos no tenían que rendir. Así que los llamé y se vinieron. O sea, ellos estaban de vacaciones, yo no, nosotros ya teníamos que empezar. Y nos pusimos a trabajar en lo que era la radio. ¿Cómo fue esa experiencia de construir la radio? Porque tengo fotos, conta, yo me acuerdo. Y bueno, íbamos viendo, no sé quién trajo la idea, vos o Gervasio. Y bueno, y ustedes eran los que los iban diciendo cómo tenía que ser, porque yo no había visto una radio nunca, o sea, una cabina, una radio nunca. O sea, ustedes nos iban indicando y nosotros íbamos trabajando con los chicos. Eran chicos del albergue, todos. O sea, lo hacían de comedidos, digamos, por aprender. Y contarle a los chicos, quedó como una casita, la radio. Claro. Quedó como una casita la radio, muy linda. Quedó, sí, quedó ahí, le armamos todo un armazón de caños, después lo machimbramos a todo, le armamos unas mesitas, le armamos unas ventanas para que pudieran ver los que estaban afuera y los que estaban adentro de la radio donde estaba dividida. Otra anécdota que te puedo contar, que antes los chicos ahí en la albergue se lavaban la ropa, se planchaba, porque no era que traían una valija o 2 bolsos llenos de ropa. Eran muy sencillos, muy humildes. O sea que capaz que traían 2 pantalones, uno para ir a clase y el otro para el tema de construcción, porque en esa época tenían construcción los varones, construcción que era albañilería, y las chicas tenían corte y confección, tenían cocina, corte y confección, cocina y repostería.
Esas eran las especialidades que hacían las chicas. Y hay mucho de eso hoy, o sea, trabajan de eso. Yo también, o sea, lavaba la ropa, extendíamos, planchábamos ahí con los chicos. Y un día estaba planchando arriba de una cama y me olvidé la plancha enchufada y le quemé la frazada a uno de los chicos. Uy, dice, mi mamá me va a matar, dice, sobre que son pocas las frazadas. Antes vivíamos, eran muy humildes los chicos, era capaz que 2 zapatillas, una para ir a clase y la otra y la sacaban, la lavaban. O sea, no es como hoy que van, sacan la ropa, llevan el bolso lleno de ropa. O sea, y estábamos en condiciones, en ese tiempo el edificio ahí o la parte que era de albergue, no teníamos calefacción, no teníamos ventiladores y cuando hacía mucho frío prendíamos fuego, tronco y metíamos brasa en unas latas adentro. O sea, esa era la calefacción que teníamos. Eso sí, siempre veíamos que esté apagada al último cuando nos íbamos todos a dormir y sacar todo eso afuera. Pero hoy veo que si no tienen calefacción, no tienen ventiladores. Y es más, le digo, han salido unos excelentes chicos y chicas con esos faltantes que hemos tenido cuando eran. Es más, venían y se iban en bicicleta. Puesto de Castro, La Victoria, La Encrucijada. Venían los lunes en bicicleta y se iban los viernes a la noche en bicicleta. Si estaba linda la noche, se iban en bicicleta. O sea, íbamos y comíamos en la escuela primaria. Salía primaria, así que íbamos con todos los albergues o toda la escuela y se comía ahí. Y de ahí nos daban la comida para la noche. No teníamos heladera tampoco, o sea, ni tele, ni heladera, ni ventilador, ni estufa, no teníamos nada. Así que salíamos con la ollita, un rato cada uno, que son 2, 3 cuadras más o menos de la escuela primaria hasta donde estaba el albergue. Así que llevábamos la ollita y a la noche calentábamos y comíamos eso. O sea, después, bueno, ya nos pusieron cocinera. Antes de que nos pusieran las cocineras, bueno, pasaron varios años, ya teníamos cocinera al mediodía. O sea, se comía ahí todo. Y a veces no había cocinera para la noche, era una sola cocinera. Y así que a la noche cocinábamos con los chicos. El que iba saliendo temprano, bueno, vayan poniendo la olla, vayan pelando esto. Con Sergio Rocha, los dos éramos los cocineros. El guiso, estofado a la noche. Y hasta que terminábamos de comer y lavar los platos y todo eso, se hacían como las 12 de la noche. Así que ahí, y al otro día a la mañana, ya 7 y algo, ya tenían clase. Sí, realmente, se comparten muchas cosas con los chicos y se aprende. Cada chico es una historia distinta, una vida distinta, un hogar distinto, cada uno con sus problemas y sus cosas. Y a veces, por lo menos en la época que yo estaba, te venían, te comentaban, a veces situaciones muy, qué sé yo, muy críticas, y uno por ahí tenía que dar una opinión o opinar y ver y tratarles de llevarle capaz que una alegría o una mejora, porque teníamos chicos de toda la zona. En una época teníamos de Las Arrias, Villa Candelaria, La Rinconada, bueno, La Encrucijada, Puesto de Castro, El Cerro, era muy amplia la cobertura que tenía la escuela, hasta que después se empezaron a crear los CBU y las otras escuelas secundarias de la vuelta. Pero al principio en el departamento Río Seco era la IPEA de Villa de María de Río Seco y LIPEN 112 de acá de Sebastián Elcano. Eran las 2 escuelas secundarias de todo el departamento. Hoy tenemos ya varias más, ¿cierto?
Bueno, como ustedes saben, esta nota, aparte de subirla a YouTube, la vamos a poner en la revista. Y vamos a tener que hacer algunas fotos ahora para ilustrar esa nota, ¿sí? Donde le hacemos fotos con el profe, grupal y todo. Vamos a hacer las últimas preguntas. Sofía va a cerrar. Usted tenía una. Hola, soy Tiziana Benítez y quería preguntarle de qué hubiera trabajado o estudiado si no hubiera sido presa. Mira, una linda pregunta y siempre me la he hecho. Que si no hubiera venido acá, ¿cuál hubiera sido mi vida en Cruz del Eje o aquella zona? ¿Sabe que antes de venir para acá, o sea, andábamos, supuestamente iba a ir a trabajar a Buenos Aires, no se dio. Después con un compañero del secundario, él trabajaba en los olivares de San Nicolás, cerquita de Cruz del Eje. Y me llama un día y me dice que hacía falta alguien para la balanza, una empresa muy grande. En esa época tenían 1.200.000 plantas de olivos. Así que imagínense la cantidad de aceituna que se sacaba. O sea, tanto para conserva, que es la que comemos nosotros, y en aceite. Así que les hacía falta alguien para la balanza que fuera controlando el tema del peso de toda esa aceituna. Me dice, tal día va a venir uno de los dueños, eran porteños, era gente de Buenos Aires, así que dice, para que hables con él, yo te he recomendado a vos, dice, para que hables. Bueno, vinieron los dueños, hablé, me dice, de acá 20 días, un mes, dice, tenemos que arreglar unas cosas para que empeces a trabajar. Bueno, pasó, qué sé yo, y no me llamaron. Le pregunto a mi amigo Ricardo Canal y le digo, che, ¿qué pasó con la gente esta de la empresa? No, dice, ¿sabe qué? Se fue a quiebra la empresa. Así que nunca pude empezar a trabajar. A causa de eso, después pasa otro tiempito y ya vine acá al Cano. O sea, pero había tenido otra, pero no se concretaron. O sea, debe ser que mi destino era venir acá al norte. Hay una anécdota muy graciosa con Corso. Él estaba haciendo un curso en Córdoba, ¿se acuerda? Los sábados a la mañana. Los sábados a la A mañana. la mañana, escúchame, yo estaba toda la semana, hasta viernes a la noche, y a la primera hora de la mañana, creo que a las 5. A las 5 Dice, salíamos. Corsito, yo te llevo en la camioneta a Córdoba, y yo me voy con vos. O sea, cuando le digo Corso, dale. Claro, pero Corsito necesitaba a alguien despierto que vaya al lado de él para acompañarlo. A las 5 de la mañana, ¿no? ¿Y qué pasaba? En ese tiempo estábamos haciendo el magisterio de tecnología. Iba de acá yo y el profesor. Pero cada uno íbamos en su vehículo distinto. Sí, Álvaro, yo te llevo, le digo, pero para que me fuera hablando, porque después teníamos clase hasta empezábamos 8 de la mañana y terminábamos 5 de la tarde. Parábamos ahí una horita para comer y estábamos todo el día, como era los sábados nomás. Así que, bueno, le digo, Alvarito, vamos. No alcanzábamos a salir acá a la curva de Luis Iturri, que iba a dormir el Álvaro. Por ahí me daba ganas de abrirle la puerta, mira, porque se cae. Supuestamente yo lo llevaba para conversar, compañía, y no. Le quería preguntar si después de jubilarse tiene pensado hacer algún proyecto o algo. Sí, el proyecto mío es viajar, por lo menos. Hacerse un viajecito largo, aprovechar eso. ¿Lo va a llevar Pacho o no? No. Me gustaría viajar a Europa, otro país. No, es solo. O sea, hay que buscar, trata de disfrutar. Porque ustedes saben que hoy está y mañana, o más luego no saben si está. Y uno que puede andar, porque ya por ahí pasan los años y cada vez se siente más. Yo pensaba que era mentira, pero sí, uno se empieza a sentir. Ayer con mi amigo Ariosa fuimos a las abejas y terminamos desarmados. Siempre le preguntamos lo mismo a todos los que entrevistamos. ¿Hay algo que no te hemos preguntado que te gustaría decir o agradecer o decir algo a tus compañeros que te quieren tanto de la escuela? Aprovechar, dale. Sí, agradecerle a... Han pasado varios directivos
conmigo, no tan solo un solo director o compañero, un montón de compañeros y compañeras de trabajo. Eh, Más que todo por ahí es como una familia. Se llega a tantas horas uno en un lugar con tanta gente que conversás, hablar, escuchar los problemas de los otros, tratas de ayudarlos o de solucionar otras cosas. Siempre hay que tratar de estar unido y tratarse de ayudar. O sea, porque por ahí la mezquindad, lo malo no los lleva a nada bueno. Como dice el dicho, lo que uno da vuelve. Y en cierta parte es cierto, uno por ahí lo aprende y sí, es bueno. Y bueno, he tenido desde chicos muy jóvenes hasta gente grande, muy compañeros. Yo les agradezco a todos, en general, a todos los profes, directores, vice, siempre me he llevado bien. No quiere decir que por ahí ha habido un roce o algo, pero siempre se trata de mantener eh, lo homogéneo para que esto siga andando. Es como una familia grande, la escuela es como una familia grande. Ustedes, no es que salen a su casa, ya está. Por ahí te che, no te acordás de dónde dejaste esto, o cómo está esto, o podés llegar un ratito, mira, los ves esto, o arreglarnos esto. A mí siempre me ha gustado arreglar cosas y andar jodiendo con cosas eléctricas o cosas que uno a veces no lo sabía y lo va aprendiendo. O sea, todo es un proceso de aprendizaje. Nunca termina de aprender uno. En la vida nunca termina de aprender. Yo, Raúl, antes de la última pregunta que le va a hacer Sofía, personalmente, yo te quiero agradecer por todo lo que me has dado. Gracias, como amigo, como familia. Sí, yo estoy muy emocionado porque yo te quiero mucho. Sí. Sos una gran persona. Y seré que uno está cerca también de eso. Ya me falta muy poco para irme también. Y uno se empieza a preguntar qué vamos a hacer. Pero bueno, son etapas diferentes. Son etapas que se cierran. Sí. Uno va preparándose para eso. Y yo estoy muy emocionado de tenerte acá y agradecerte por todo lo que me ha dado como amigo y que nos seguís viendo. Sí, así que antes de la última pregunta que viene Sofía, luego lo vamos a aplaudir y vamos a hacer unas lindas imágenes para la revista. Así que agradecerte por este tiempo que nos has dedicado y desearte, en mi caso que soy muy cristiano, que Dios te bendiga y te dé toda la suerte del mundo. Gracias, ¿sí? Le voy a pasar a Sofía, que va a hacer la última pregunta. Bueno, yo soy Sofía Palacio y quería preguntarle cuál sería su mensaje que usted nos dejaría a nosotros y a los profesores tras todos sus aprendizajes de estos años. Lo que yo les dejaría, les diría que estudien ustedes. Aparte de estudiar, ser compañeros, entender al otro compañero o a la otra persona, porque es como les decía recién, hay que tratar de escuchar que no todos tenemos la misma campana o no todos estamos en la misma situación. A veces más o menos era lo que yo les comentaba, que los chicos se iban en bicicleta. Venía uno el lunes con la bicicleta, pero era un pedazo de bicicleta, no era bicicleta. No hablemos de, ¿cómo se llaman las bicis nuevas hoy? Las Benz o todas esas. No, ni hablar de eso. Eran unas bicicletas comunes y corrientes, caminos de tierra malos. Así que los lunes le arreglábamos la bicicleta con los otros chicos, se la arreglábamos, se la atábamos. O sea, sean compañeros. Porque la vida en el secundario no es que dice, bueno, terminé a fin de año y no lo veo más. Siempre los encuentro uno, los compañeros, en la vida. En una de esas andan por ahí por la calle. Yo el año pasado andaba con una de mis hijas en moto por Mina Clavero y hacía 40 años que había salido del secundario. Veo una persona caminando así a unos metros por allá y le digo, ese chango lo conozco yo, ese chango ha ido al secundario. Iba de espalda. Y lo alcanzo, tengo como de acá a la pared así. Lo alcanzo, Iván, le digo, se da vuelta. Me dice, hacía 40 años que no lo veía, por la forma de caminar de atrás o algo, o sea, me di cuenta que era él.
Y ahí es cuando les dije que yo después empezaron a armar los grupos ahí de chat, de WhatsApp, de la promo esa. Pero siempre se los encuentra en la vida. Mire, habían pasado 40 años que no lo había visto más de que salimos de secundaria. Y todo. Y a los profes, directivos, sí, siempre estamos en contacto. Se mantiene ahí una hegemonía cordial, siempre se trata de ver, de solucionar problemas, porque a veces ustedes el problema lo ven de una forma y los directivos profes lo ven de otra forma, muy distinta. Lo que sí tienen que estudiar sí o sí. O se estudia o se trabaja. Yo a los chicos en el albergue siempre les decía, o si no estudian, no pierdan el tiempo acá ni hagan renegar a nadie, váyanse a trabajar. Y hay muchos que lo hicieron y les va bien en la vida. Porque no es que estamos perdiendo el tiempo en estar ahí haciendo renegar. O sea, algo hay que hacer y hay que mantenerse ocupado. Un aplauso para Raúl por el tiempo que nos ha dado. Vamos. Ahí está, ¿ves? Bueno, No, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y compartir este momento. Y Esta es tu no sé. casa, vos lo sabés muy bien. Está Sí, cuando uno quieras. siempre sabe que Así que bueno, es la segunda casa. muchísimas gracias. Más el albergue.